Venga, vamos a ir ahora con la última rama del brujo que tenemos, que sería destrucción, ¿de acuerdo? Es la rama más usada, ¿vale? Así que vamos a activarla. Y en esta guía vamos a ver talentos, estadísticas, vamos a crear la barra, ¿de acuerdo? De destrucción. Y vamos a crear macros y una rotación, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a ir viendo, que lo vamos a crear todo desde cero. Todo esto viene en una guía que va a venir dentro de la caja de descripción del vídeo de YouTube. Es una guía que está actualizada siempre al último parche que haya. Os va a valer en este caso, independientemente de cuando veáis el vídeo, lo vais a poder, si no está actualizado el vídeo, pues vais a ver en este caso que la guía va a estar actualizada. Y es una guía, lo que vamos a ver en el vídeo es introducción, ¿de acuerdo? Si queréis especializaros en brujo de destrucción, sí que os recomiendo en este caso que os cogéis la guía, pero cuando tengáis por primera vez el brujo, pues esto va a venir muy bien para conocerlo y para ver en este caso qué habilidades y qué prioridades tenéis que tener. Luego ya más adelante, contra más vayáis jugando, pues vais a necesitar la guía vosotros mismos, ¿vale? Venga, vamos a ir con la parte de los talentos, ¿de acuerdo? Que los talentos yo tengo creado dos, que como siempre son antiguos, los voy a eliminar. Y voy a crear una nueva. Que aquí solo voy a crear una, ¿de acuerdo? No voy a poner más y la voy a poner con el nombre de Raid. Vale, voy a cambiar los talentos y es con la que nos vamos a quedar trabajando. Vale, como siempre os digo, los talentos son muy subjetivos, ¿de acuerdo? Es decir, la que yo os pongo no tiene por qué ser la definitiva, ¿vale? Dependiendo de cómo juguéis vosotros o dependiendo del encuentro en el que estéis, pues necesitaréis un punto de talento en un lado o un punto de talento en otro. O a lo mejor estéis más cómodos trabajando con una habilidad en concreto en lugar de con otra. Entonces, claro, aquí lo primero es que vosotros estéis cómodos jugando con el personaje, ¿vale? La habilidad que tengáis que sea distinta a la de esta build, pues la meteréis en rotación dependiendo en este caso del tiempo que tarde y del daño que haga, ¿vale? Eso es completamente subjetivo, así que no nos vamos a meter mucho de los talentos. Lo que sí que vamos a meternos va a ser en este caso las estadísticas. En qué estadísticas tiene que tener un brujo de destrucción para poder tener equipo lo más optimizado posible, ¿vale? La primera estadística, como siempre, es la de intelecto, ¿de acuerdo? Esta no os preocupéis porque todas las piezas de equipo van a dar intelecto, así que no os vais a tener que preocupar de ella, ¿vale? La segunda que vais a necesitar va a ser celeridad. La tercera va a ser maestría. La cuarta va a ser crítico. Y la última, la que menos tenéis que tener, es la de versatilidad, ¿vale? Yo, como tengo el equipo en estos momentos, pues no lo tengo optimizado, porque mi segunda estadística principal tendría que ser la celeridad, que la tengo un 22%. La maestría, que tendría que ser la tercera estadística, la tengo un 34%, es mi segunda estadística más alta. Y la de crítico la tengo un 26%, la que tengo perfecta es la versatilidad. Entonces aquí lo que tendría que hacer sería intentar quitarme crítico, cambiarlo por celeridad, ¿vale? Para que tener en este caso la celeridad más alta que la maestría. Si la puedo mantener a un 36 y dejar la maestría a un 34 sería perfecto, ¿ok? Que no, pues intentar evitar en este caso las piezas de versatilidad, ¿vale? Tener en este caso celeridad, maestría, celeridad, realmente sería celeridad, maestría o maestría crítico, ¿vale? Intentar evitar celeridad crítico porque estaríamos hablando de la segunda a la cuarta, ¿vale? Entonces esas evitarlas. Venga, vamos a ir con la rotación y a crear la barra de talentos. Venga, como siempre os digo, ¿de acuerdo? Primero, para poder crear algo lo tenemos que destruir. Así que todo lo que tengo yo creado, ¿vale? La voy a destruir y la vamos a crear desde cero. Necesito un objetivo. Esto viene bien que lo hagáis, aparte si tenéis el personaje de anteriores expansiones, porque lo tendréis muy viciado con habilidades que ya no se estarán usando. Entonces lo mejor es que partáis de cero por completo y os quitéis en este caso todo lo que tengáis que no estéis usando. Como la vamos a llenar entera la barra, pues la hacemos ahora más adelante. Esta no la puedo quitar. Vale.
Ya lo quita todo. Venga, vamos a ir primero. Abrimos la barra de hechizos. Tenemos la rama de brujo y la rama de destrucción, que sería la propia de la rama que hemos cogido, ¿vale? Vamos a ir poniendo las habilidades en las barras de estado. La primera barra, nuevamente pongo las habilidades de acción, las habilidades que estoy utilizando. La segunda barra suelo poner las habilidades de reutilización, ¿vale? Que tienen tiempo de reutilización. Y la tercera barra, pues normalmente no suelo poner las habilidades que no utilice en combate y las utilizo fuera de combate, ¿vale? Con el teclado, pues utilizo con la mano izquierda, pues número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Con el dedo gordo R, F, V, C. Y luego con el ratón, rueda para arriba, rueda para abajo y botón izquierdo sería con lo que lo utilizarían. Luego tiempo de reutilización y luego las que no suelo utilizar, pues a tipo clic. ¿Ok? Venga, vamos a ir creando. Vale, vamos a ir primero con incinerar, ¿de acuerdo? Sería la primera que tendríamos que tener. Luego tendríamos inmolar, que la pondríamos la segunda. Luego confragar, ¿de acuerdo? Que la pondríamos la tercera. Vale. Vale. Luego descarga del caos, que la tendría la cuarta. Y incinerar ya la tengo puesta. Vale, pues voy a poner estas 4. Y ahora voy a ir rellenando toda la barra, ¿de acuerdo? Todas las barras con todas las habilidades que te voy teniendo. Primero, aliento inagotable, lo voy a poner aquí. Cauce lo voy a poner aquí. Círculo demoníaco le voy a poner ahí. Con el teletransporte. La piedra de salud la voy a poner aquí. Crear el pozo de alma lo voy a poner aquí. Dominación vil. Esto tiene un tiempo de reutilización. La voy a poner aquí. Vale. Dominar demonio le voy a poner aquí, por ejemplo. Drenar vida la voy a poner aquí. Vale, espiral, esto aterrorizo a los objetivos, le voy a poner aquí. Aquí los aturdo, le voy a poner aquí. Vale. Esta de momento no la voy a sacar. Los diablillos lo pongo aquí. Las maldiciones no las voy a sacar. Miedo sí. El ojo no lo voy a sacar. Pacto oscuro lo voy a poner aquí. Vale. Crear la piedra de alma la pongo aquí. El portal ya lo tengo sacado. Quemar alma lo pongo aquí. Resolución inagotable también tiene un tiempo de reutilización, lo pongo ahí. El ritual de fatalidad normalmente no lo suelo utilizar, pero vamos, lo voy a sacar. El ritual de invocación importante lo voy a poner aquí. Surrullar demonio no lo voy a sacar. Bueno, sí lo voy a sacar, lo voy a dejar aquí. Vale, ahora las de destro, que no he utilizado, ¿de acuerdo? Sería la lluvia, la voy a poner aquí, en el F. Vale, el canalizar fuego demoníaco la voy a poner aquí. Y estragos. Vale, esta la voy a poner aquí. Y me falta el infernal que le voy a poner aquí. Vale, ha habido un hueco que he dejado. Le voy a dejar allí el hueco, no lo voy a gastar. Venga, ahora vamos a ver qué habilidades comparten su tiempo de reutilización, porque vamos a crear macro, ¿vale? Entonces vamos a ver qué habilidades comparten su tiempo de reutilización, porque no las podremos meter, y podremos meter las que no tienen tiempo de reutilización, ¿vale? Las que no tienen el cooldown con otras habilidades. Para hacerlo, pues probamos una habilidad y si os dais cuenta pone 2 segundos que no puedo utilizar esa habilidad. Por ejemplo, si utilizar esta no podré utilizar incinerar
hasta que no terminara ese tiempo. Vale, y tengo aquí, voy a sacar el diablillo. Vale. Vale, menos estragos. Estrago, lo voy a poner aquí la C. Menos estragos. Puedo ir haciendo todo. Puedo poner una macro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 habilidades. ¿Vale? Así que... vamos a crear la macro. Macros. Mira, aquí tengo una. Vale, aquí no tengo ninguna, hemos dicho. Pero vamos a bajar para abajo. Vale, esta es de un brujo de otra rama, así que me va a venir bien. Vamos a copiarla. Vamos a crear una nueva. Vale. Pegamos. Venga. Y ahora necesito una habilidad que sea la que desencadene todo. ¿De acuerdo? Tiene que ser una habilidad instantánea. No puede ser una habilidad que vaya casteando. Así que una instantánea que tengo será confragar. Así que vamos a poner confragar como la que va a desencadenar todo. Buscamos confragar. Listo. Y también va a desencadenar confragar. Así que la ponemos. Vale. Vale, quemar alma la tengo ya puesta. Resolución inagotable la tengo ya puesta. Pacto oscuro la tengo puesta. Dominación vil la tengo puesta. Y ahora voy a utilizar magia de carbón. Que esta... Vale, aquí la tengo. La añadimos. Vale. Y guardamos. Vale, ya la tengo cambiada, así que la pongo. Listo, ya la tengo puesta. Y vamos a empezar con la rotación. ¿Vale? Venga, tengo el objetivo. Pongo el diablillo. Vale, sería el número 1, tendría que tirar en este caso incinerar. El número 2 tendría que tirar inmolar. Número 3 tendría que tirar la de conflagar. ¿Vale? Ya tendría las armas suficientes para tirar descarga del caos. Descarga del caos también os puede saltar en un drop. Si os salta, pues le dais porque lo que hace es os reduce bastante el tiempo de reutilización. También confragar os va a reducir el tiempo de reutilización de incinerar. ¿Vale? Activa una explosión de objetivo, lo que inflige daño, reduce un 30% del tiempo de lanzamiento de tu siguiente incinerar o descarga del caos. ¿Qué es lo que sucede? Que siempre tenéis que intentar tirar un confragar antes que un descarga del caos. ¿Vale? Porque así descarga del caos irá más rápida, tarda 2,5 segundos. Con el confragar pues tardará 1 segundo con 8 más o menos. ¿Vale? Luego habilidades de área, pues tenéis la lluvia de fuego. Y luego tenéis en este caso también el invocar el infernal. ¿Vale? Que os va a hacer en este caso ayuda, os va a hacer daño. Venga, pues vamos a ir. Yo abriría en este caso con el infernal. Que tiene 3 minutos de tiempo de reutilización. Oh, me he caído. No, le he tirado. Vale, ahora tiraría este. Vale, me activa. ¿Lo ves? Voy quemando descarga de caos. Todo lo que pueda. Muy importante ir renovando el inmolar, por si se os olvida. Vale, y si no tenéis suficientes puntos, pues vais tirando en este caso el incinerar para poder ir ganando
Vale, lo importante es que tiréis descarga de caos. Descarga de caos es la que más daño va a hacer. Y mantener el daño de inmolar. De acuerdo, el daño de inmolar también lo tenéis que ir manteniendo. Luego, si os vais quedando en este caso sin vida, pues tenéis el drenar vida, ¿de acuerdo? Para ayudar en este caso a Geal. Tenéis la piedra. Y también la de canalizar fuego demoníaco. Vale, también hace bastante daño. Claro, esa no es prioridad. La de descargar fuego demoníaco es si no tenéis en este caso puntos suficientes, pues la tiráis. ¿Veis? Yo, por ejemplo, si quiero gastar todos los puntos, aquí ya tengo otro punto gastado, pues bueno, canalizo, voy haciendo daño y voy dando tiempo a que se vaya cargando el confragar para poder tirarlo. Vale, pero lo importante es descarga del caos. Esa es la que os va a dar toda la vida. Y si os salta el proc, mira, me salta a mí ahora una gratuita sin coste de almas. Ahora hace bastante daño el canalizar fuego demoníaco. Posiblemente en área os vendría bien en este caso utilizarlo. También cada vez que tengáis la posibilidad de invocar al infernal, lo invocáis. Vale, son 3 minutos. Pom. Y siempre que podáis descarga, pum, descarga. Descarga de caos es la prioridad absoluta en esa combinación, ¿vale? Hace bastante daño el personaje, es decir, es la rama elegida en este caso por los brujos, la de destrucción, y hace bastante daño, la verdad. Y es fácil de manejar porque realmente la combinación es muy fácil, son 4 botones lo que tienes que ir dando, y si tienes en este caso áreas, pues ya tienes que meter tendrás que meter en este caso la habilidad de estragos para hacer daño a 2 objetivos, ¿vale? O la habilidad en este caso de lluvia de fuego, ¿vale? Poquito más tiene, es decir, cuando solo tienes 4 habilidades para dar, no hay mucho más implicación que le podamos dar. Pues nada, espero en este caso que os haya gustado esta parte de brujo destro, ¿vale? Y nada, con el brujo ya hemos terminado. Tener en cuenta en este caso que la guía va a estar actualizada en la caja de descripciones del vídeo de YouTube, el enlace para que la podáis revisar, ¿ok? Así que vamos a por otra guía.